soy Pozo, un son pintando minis. Hoy día estoy con la idea de practicar cómo pintar piel, así que voy a tomar esta miniatura de Reaper Bones, que es el Clay Golem, también conocido como Not Hulk, y lo vamos a pintar igual que Hulk, idealmente haciendo el mejor resultado posible en la piel para practicar. Eso, veamos cómo sale. La primera pregunta que salta a la mente al ver al Clay Golem es ¿por qué diablos es tan musculoso? ¿Y por qué diantres un Clay Golem necesita shorts? Pero bueno. Partí imprimando la miniatura negra porque José Da Vinci dijo que era lo mejor para pintar piel. ¿Por qué? No tengo idea, pero han visto cómo pinta el tipo, yo le creo todo lo que diga. El imprimado quedó bastante parejo, pero se peló un poco después de secarse. No lo quise repasar para no arruinar el imprimado que ya teníamos, y la verdad es que no creo que sea un problema en el largo plazo. Partí pintando los shorts usando Quinacridone Violet, que como todos sabemos es el color favorito de la gente verde y musculosa. Para la piel decidí usar la triada de colores verdes fríos de Reaper Master Series, entonces con eso partimos con Forest Green. Diluí la pintura un poco más de la cuenta y como no quería perder la pintura hice varias pasadas, por eso me demoré tanto en que quedara parejo. La pintura quedó bastante pareja y dejé las partes más oscuras con menos cobertura, lo que hace que ya empiece a tomar un poco la forma de la piel de Not Hulk. Como podrán notar, esta es una de las fases que toman más tiempo, pues tengo que hacer una luz para cada músculo, dedo y zona en particular del cuerpo del Clay Golem. Y aquí se puede ver mi primer error de la sesión, que es que al hacer la veladura para fundir los colores, más que velar la miniatura, la lavé con una variante del grass green muy diluida. En esta revisión se puede notar como la veladura mal hecha tapó casi totalmente la primera luz. Es súper poco notorio la diferencia en colores, pero algo se alcanza a ver. Para la segunda luz seguimos usando la triada de colores verdes fríos, usando verde jade en zonas aún más pequeñas de los músculos del Clay Golem. Como pueden apreciar, esta es otra pasada que es extremadamente larga, como hay que hacer cada músculo uno por uno. Corrijo el verde que dejé caer en los pantalones usando el Quinacridone Violet, después le añado blanco y hago un par de luces adicionales sobre los shorts. La segunda luz tiene un poco más de control que la primera, pero igual no fue suficiente para resaltar bien los músculos. Tratando de arreglar los problemas que había generado, mezclé light green de Vallejo con blanco y hice una tercera luz sobre los músculos. Esta vez mucho más reducida y tratando de tener más control, y me da la sensación de que fue exitoso.
Hice una tercera veladura aún más controlada y esta vez sí ayudó a fundir los colores sin destruir mi trabajo anterior. Ya cerrando el trabajo en la miniatura usando blanco de Vallejos, hago los dientes y el blanco de los ojos. Y para las pupilas uso el mismo Quinacridone Violet de los pantalones. Bien, los colores hacen que parezca digo, un clay golem. Y no hay errores que sean ampliamente apreciables en la miniatura desde una distancia normal de uso. Estamos listos. Igual encuentro que quedó bien. Fue más trabajo del que esperaba porque tuve que hacer una pasada extra porque como que todavía no sé hacer bien las veladuras para fundir las capas. Entonces entiendo que hago una capa y cuando hago la siguiente capa, cuando la trato de velar, borro las capas anteriores y eso no está quedando bien. Entonces hice una pasada extra con un color aún más claro porque por suerte pude mezclar un color bien más claro de lo que necesitaba y con eso la última veladura ya dio la profundidad de color que quería, así que creo que quedó relativamente bien iluminada la miniatura. La espalda no quedó tan bien, pero bueno, siento que aprendí caleta haciendo esta miniatura. Hasta la próxima.